Amén. Bueno, vamos a ir ahora a la palabra del Señor, que sin duda es la que nos sostiene. Recordemos que la misma palabra señala que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante porque lo que Dios respalda es la fe que está garantizada por la palabra que Él ha dado. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero la pregunta es ¿qué tipo de fe? Y la fe que Dios respalda es la fe que está basada en su palabra. Ya a eso vamos a ir ahora, a la palabra del Señor. En esta tarde vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo 46. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo del 1 en adelante. Voy a leer yo en esta tarde de la versión nueva traducción viviente. Y dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, dice el salmista, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. El Señor de los ejércitos celestial está entre nosotros, el Dios de Israel, dice, es nuestra fortaleza. Oremos. Padre, gracias damos por su palabra. Rogamos en esta hora la dependencia, Señor, del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de los que va a oír esta palabra. Creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es espiritual y hay que discernirla espiritualmente. Por eso necesitamos su ayuda, Espíritu Santo. Creo con todo mi corazón también que esta palabra ha de caer en buena tierra en esta tarde, Señor. Que el Espíritu Santo nos acompañe a cada uno de los que está oyendo en esta tarde esta palabra. Que esta palabra, Señor, se pueda impregnar en nuestro corazón y el mismo Espíritu nos ayude también para llevarla por obra. Te damos gracias, Padre, pedimos dirección y la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos ahí con este salmo. Este tiempo ha estado leyendo los salmos y viendo cómo ahí encontramos a David y a otras personas siervos que escriben y que uno se ve reflejado tanto en la fortaleza y debilidades de estos hombres. Y yo le puse por título a este breve mensaje, le puse aviso, se necesitan creyentes con convicción. Dice, se necesitan creyentes con convicción. Y cada uno de los países en este momento que está en esta tierra, hay una de las cosas que está preocupando mucho con este tema de la pandemia y cada uno de los gobiernos está haciendo los esfuerzos posibles por comprar las vacunas que puedan ayudar a parar un poco este tema de esta pandemia. La cantidad de muertes que ha habido es increíble, nadie lo esperaba. Las estadísticas hablan de muchas muertes y sin duda que la palabra cuando nos habla de que y tenemos que tener convicción nosotros que un alma, fíjense que un solo alma vale más que todos los tesoros de la tierra. La idea es que no nos acostumbremos a escuchar muerte y parezca algo cotidiano. Algo tiene que pasar en nosotros. Y como le decía, los gobiernos están preocupados para que pueda llegar esta vacuna a la gente. Y una de las cosas que se necesita en este tiempo también, sobre todo en este momento que estamos viviendo, es que la iglesia, los creyentes, podamos tener convicción. Por eso dice que se necesita, aviso dice, se necesitan creyentes con convicción. Hoy más que nunca, en el mundo, este mundo necesita creyentes con convicción. Hoy más que nunca, el mundo necesita a la iglesia, que la iglesia juegue el rol
para el cual Dios la dejó en esta tierra. Y para que eso sea posible, no solamente necesitamos que la iglesia hayan creyentes, sino que creyentes que tengan convicción. Convicciones claras en cuanto a Dios, para poder cumplir los propósitos y los anhelos que el Señor tiene en su corazón para este mundo y para la gente que está en esta tierra. Cuando nosotros hablamos de convicción, estamos hablando de alguien que tiene seguridad, una persona que tiene seguridad de la verdad, que tiene certeza en lo que piensa, que no duda, porque tiene convicción. Ahora, sin una clara convicción de Dios, sin una clara convicción de lo que es la salvación a través de la persona de Jesús, sin una clara convicción de los propósitos que Dios tiene para usted y para mí, no vamos a poder perseverar. Ninguna persona que no tenga convicción va a perseverar. Por eso que es importante no solamente ser un creyente, sino un creyente con convicción, porque los creyentes con convicción son los que van a perseverar. Hay una pregunta que muchos pastores y uno también se ha hecho: ¿qué va a pasar después cuando volvamos a las reuniones presenciales? Y a uno le dicen, los hermanos le preguntan: pastor, ¿y usted qué cree que va a pasar con la gente que va a volver? Yo le dije: va a volver la iglesia al Señor. La iglesia al Señor tiene que volver. Los creyentes que tienen convicción tienen que volver. Va a ser una prueba cuando volvamos. Si usted está congregándose de esta manera, yo lo felicito, porque usted tiene convicción que lo que dice la palabra, que dice que debemos congregarnos. Y estamos congregando de una forma diferente, pero nos estamos congregando. Y yo le felicito a usted por darse el tiempo para conectarse y para, como dijo mi hermano Ramón, el otro día lo vuelvo a decir, y yo sé que nos está mirando él, y le envío un saludo a mi hermano Ramón, que dijo, como le compraba una pantalla más grande, dice: los monitos se ven más grandes, así que yo me debo ver más grande en la pantalla de mi hermano Ramón. Así que un saludo para él y para su esposa. Entonces, cuando no son las convicciones las que nos guían, las que nos dirigen, no son las convicciones y el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por otras cosas. Si no es la convicción, si no es la palabra, si no es el Espíritu Santo que nos guía, otras cosas nos van a guiar. Nos van a guiar las emociones, nos van a guiar las circunstancias de la vida. Una persona que no tiene convicción siempre se va a mover generalmente por las emociones y por las circunstancias de la vida. No es que no tengamos que tener emociones. Tenemos emociones. Pero las emociones tienen que ir detrás de la palabra del Señor. Y una persona que estudia la palabra del Señor va a tener convicción, va a tener fe. Y las emociones van a ir después. Pero cuando nosotros no nos metemos en la palabra del Señor, al final lo que nos guía son las emociones y las circunstancias, lo que vaya pasando. Solo las convicciones en las promesas de Dios nos ayudan a soportar los fuertes vientos ocasionados por las tormentas. El mundo está viviendo una tormenta. Los países están viviendo una tormenta, familias están viviendo tormenta. Y esta tormenta en un momento va a pasar. Pero esta tormenta va a dejar a la luz también cómo estamos nosotros. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo está lo que creemos? Si realmente tenemos esa fortaleza. Y no ha sido fácil, porque hay muchos hermanos nuestros que han visto la partida de familiares. Pero también hay hermanos con convicción que tienen la certeza y la convicción de que ellos van a resucitar el día que Cristo vuelva. Amén. Así es. Entonces, el tiempo del cambio y las circunstancias son exámenes que se manifiestan para ver lo que hay realmente en el corazón. Cuando cambian las circunstancias, cuando cambia el tiempo, cuando las cosas no tenemos el control, ahí viene a manifestarse lo que realmente hay en nuestro corazón. Hemos visto cómo ha reaccionado el mundo frente a toda esta pandemia.
algo que creíamos que íbamos tan acelerados, que teníamos el control de todo, absolutamente de todo, pero este pequeño virus nos ha enseñado que no es así, que no es así. Entonces, vale la palabra lo que señala el salmista acá con una tremenda convicción. Primero lo que dice el salmista: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Eso es lo que señala el salmista. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. ¿Está siendo Dios su refugio y su fuerza en este tiempo? ¿Qué es lo que lo está sosteniendo a usted? ¿Qué es lo que me sostiene a mí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que nos está sosteniendo? Lo que sostiene al salmista dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y dice, siempre Dios está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y estamos viviendo tiempos de dificultad. Y Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado. Alguien dijo, tienden a tentar a los creyentes a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios con lo que está pasando? Déjeme decirle que Dios está en el mismo lugar donde estaba antes de la pandemia. En el mismo lugar, en su trono. Y Dios tiene sus planes y nada ha cambiado y nada lo hará cambiar. Dios sigue siendo Dios. No tiene que ver con las circunstancias. Dios tiene un plan. Y como le digo, Dios está en el mismo lugar. Cuando le pregunten a usted, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde estaba antes de la pandemia. Dios sigue igual, no ha cambiado. Dios tiene un plan. Y tiene un plan para esta humanidad, tiene un plan para usted y para cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Todos pasamos momentos difíciles. Todos hemos pasado. Por eso es que es importante cuando proclamemos el Evangelio, cuando le hablemos a la gente, por favor, no le digamos a la gente, mira, ven a Cristo y se van a solucionar todos tus problemas, nunca te va a enfermar, todo te va a ir bien, todo va a prosperar. Sin duda que Dios quiere que prosperemos, que tengamos salud. Pero no podemos negar que también hay tiempos difíciles. Por algo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces tengamos cuidado cuando hablamos de ese evangelio barato, por decir así, ese evangelio de oferta. ¿Por qué? Porque estaríamos mintiendo. Porque van a haber situaciones como todo ser humano. No estamos exentos de pasar dificultad aquellos que hemos creído en el Señor. No estamos exentos de un momento de pasar por alguna enfermedad, por alguna situación familiar. No estamos exentos. Pero la gran diferencia es que tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que marca la diferencia entre el que cree y el que no cree. Hay muchos gigantes que se presentan, pero el gigante que está con nosotros, sin duda, que es mayor. Entonces, dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre está dispuesto en tiempos de dificultad. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Quién es Dios para nosotros? Para el salmista dice que Él es su refugio, es su fuerza. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para nosotros? Para alguna gente, Dios es un amuleto. Para alguna gente, algunas personas, Dios es nada más que como una farmacia de turno cuando yo voy por la emergencia. Pero Dios sigue sentado en su trono. Él es grande y poderoso, tiene planes y es el gran Señor y Él no ha cambiado. Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, nuestro refugio. Dios es nuestro todo, nuestra salvación, todo está en Él. Por eso que nosotros podemos decir con convicción, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios está con nosotros, aun a pesar de las circunstancias, todo está bien, porque está bajo el control del Señor. Nada se va a escapar del control de Dios. A los que aman a Dios, fíjese, a los que aman a Dios, tal vez usted está pasando un momento difícil, tal vez está con un familiar, tal vez enfermo, como hemos sabido. Y yo le decía a una hermana cuando nos contaba acerca de su mamá, que estaba estaba delicada de salud, un poco grave, y tenían que, la iban a sacar del lugar donde estaba, no sabía dónde la iban a llevar,
pero yo le dije a ella algo que siempre hago yo. Le dije, mire, no sabe, tal vez usted no sepa, tal vez yo no sé dónde la van a llevar, pero Dios sabe y Dios está con ella. Cuando yo recibo una noticia de alguna persona, por ejemplo, cuando me han llamado por un tema de salud de mi padre, mi mamá o cualquier hermano, lo primero que hago es orar y decir al Señor y estar tranquilo primero que nada. ¿Por qué? Porque sé que Dios está ahí. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Entonces lo primero que hago es decir, Señor, voy a ir, ok, pero primero con la convicción de que Dios está con ellos. Y eso primero trae paz y seguridad a mi corazón, porque Dios ya está ahí y tiene todo el poder para hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, es importante, como decíamos delante, el creer, pero es más importante tener convicción. Podemos creer muchas cosas, mas solo la convicción nos llevará a la acción. No es solamente creer, tenemos que tener convicción, porque la convicción es la que nos va a mover a la acción. La fe y la convicción son compañeras, van juntas. Le pongo el ejemplo. Podemos creer que la palabra de Dios es buena y eficaz. Le digo, ¿usted lo cree? Sí, lo creo. Pero la convicción de eso es la que me lleva a escudriñar la palabra y a ponerla por obra. Entonces yo puedo creer que la palabra es buena, pero la convicción es la que me llevará a escudriñar la palabra y el Espíritu Santo sin duda me dará la dirección que corresponde. Podemos creer que la oración es buena, que es eficaz, que la oración es poderosa, pero solo la convicción de ello me llevará al cuarto a orar, a rogar, a clamar ante el Señor. Por eso le digo, podemos creer, pero la convicción es la que me lleva a la acción. Podemos creer que, por ejemplo, decir, ¿usted cree que congregarse es bueno? Sí, pero no se congrega. Entonces no tiene convicción. Y es importante la convicción. Mire, le digo en esto también. Podemos creer que Jesús es nuestro Salvador, pero solo la convicción traerá esa paz que se requiere, esa seguridad al corazón. La convicción de que el sacrificio que Él hizo basta para salvar mi vida y la vida de todo aquel que en Él cree. Pero para eso necesito convicción, tener la seguridad. Dice, por lo tanto, después dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos, y nosotros sabemos lo que es terremoto. Nosotros somos un país sísmico, sabemos lo que es el terremoto. Dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos, cuando las montañas se derrumben en el mar, cuando rujan los océanos y hagan espuma, cuando tiemblen las montañas y suben las aguas. Dice, no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque hay convicción de que Dios está con nosotros. ¿Tiene usted convicción? ¿Tenemos convicción en un momento tan difícil como el que estamos viviendo? Tenemos la convicción. No solamente tenemos que creer en la palabra, que es importante creer, pero como le digo, la convicción me llevará a la acción. Yo puedo creer lo que dice la palabra del Señor cuando Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Puedo creer lo que dice la palabra del Señor, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa del Señor. Y la convicción de ello es lo que me lleva a tener paz en el corazón, aún en medio de la dificultad. Aún en los momentos difíciles. ¿A veces hay temores? Sí. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y usted no ha sentido temor alguna vez? Sí. ¿Ha sentido temor? Sí. Pero lo llevo, como dice, llevo todos esos pensamientos de temor cautivo a la palabra del Señor y presento ahí la palabra del Señor. Al temor le presento la palabra de Dios. Y eso sabe lo que trae convicción y seguridad. Seguridad de que nada va a acontecer sin que Dios lo permita. Y eso es sumamente importante. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, está con nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y tenemos que tener convicción de eso. David lo tenía, el salmista lo tenía, de que Dios estaba con él. Por eso se sentía seguro, por eso no tenía temor. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, está con nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Dios está con nosotros. Dios está con usted.
Dios está con usted. Está pasando un momento difícil. Tenga la convicción primero de que Dios está al tanto, de que Dios sabe lo que está aconteciendo y que Dios es fiel en todo momento, en todo momento. Una de las cosas que señalé yo un día años atrás, cuando entraron a robar a nuestro hogar, estábamos preparando un tema para los matrimonios y entraron a robar a nuestra casa y llegamos acá. Y podría haber dicho, pucha, ¿cómo, Señor, si andamos en los negocios ahí del Padre? ¿Y cómo ocurre eso? No, yo guardé mi corazón. Y lo único que le dije a mi esposa y a quienes vinieron ese día a orar con nosotros, yo dije esto: lo único que sé es que Dios es fiel. No voy a preguntar por qué pasó esto. Y es lo que hago cuando hay una circunstancia adversa, cuando hay un tema de enfermedad entre la familia o unos mismos o mis hermanos. Lo primero que digo, Dios es fiel, Dios está al control de esto. Y Dios siempre lo va a estar, porque Dios es fiel en todo momento. En el momento de la enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de paz, en tiempo de tribulación. En todo momento Dios es fiel porque Él no cambia, no cambia. Y sabe, Pablo tenía una convicción bien clara en cuanto a esto. Y quiero leer lo que aparece acá en Pablo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 10. Y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. Cristo murió por nosotros. ¿Usted tiene convicción de eso? ¿De que Cristo murió por usted? Pablo lo tenía, lo tengo yo, lo tenemos que tener. La convicción de que Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Y si usted está por primera vez escuchando, déjeme decirle que no hay ninguna obra que lo pueda salvar, no hay ninguna religión que pueda ayudarle. El único que puede salvar, el único que puede ayudarnos, el único que pagó el precio por nuestro pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Y fíjese lo que dice, para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese. O sea, Pablo tenía la convicción de ¿qué? De que Cristo iba a volver. Y nosotros tenemos que tener esa convicción. Las señales que vemos a nuestro alrededor son claras. Cristo va a volver, está más cerca, Él va a volver. Pablo tenía la convicción, ¿la tiene usted? ¿O solamente estamos mirando, pucha, que en la pandemia, lo que pasa acá, lo que pasa? Tenemos que tener la convicción de que Cristo viene pronto. Y la iglesia tiene que tenerlo también presente para poder hacer la obra que tiene que hacer. Dice, Cristo murió por nosotros, ¿para qué? Para que estemos vivos o estemos muertos cuando regrese. Ojo, mire lo que dice ahí. Dice Pablo, cuando Cristo murió por nosotros, para que estemos, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Es decir, Pablo sabía que él podía morir o podía venir Cristo antes. Y lo mismo acontece con nosotros. Cuando el Señor regrese, no sabemos. Yo sé que el Señor va a regresar. Lo que yo no sé es si cuando Él regrese, yo ya habré partido o voy a estar acá. Porque el tiempo lo conoce el Señor. Y usted tampoco lo sabe. Cuando el Señor regrese, si usted va a estar sobre esta tierra o no va a estar, eso no lo sabe usted. Eso lo sabe solamente el Señor. Pero, ¿qué convicción tenía el apóstol Pablo? Dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o estemos muertos. Cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. ¡Wow! Eso es, de eso se trata. Esa es la convicción que tenía Pablo y esa es la convicción que tenemos que tener nosotros. Porque no solamente tenemos que creer esta palabra, sino que tenemos que tener la convicción para que esa palabra se grabe en nuestro corazón y tengamos paz en los momentos difíciles. Hay hermanos nuestros que han visto la partida de seres queridos y hemos compartido con ellos. ¿Y cuál es la convicción que tenemos? ¿Cuál es la convicción que tenemos? De que vamos a volver a ver a aquellos que han partido en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Por eso la palabra misma en Tesalonicenses dice que no se apenen como los que no tienen esperanza. Porque así como Cristo resucitó, también los que han partido, los que han muerto, dice, van a resucitar. Van a resucitar. Y esa es nuestra confianza. Por eso le digo, en esta tierra nosotros no sabemos que cuando Cristo vuelva, lo que sí sabemos es que va a volver. Lo que no sabemos es si vamos a estar sobre esta tierra o ya habremos partido. Yo no sé
cuando el Señor venga, si yo voy a estar acá o habré partido. Eso le compete al Señor. Pero tengo la convicción de que sea lo uno o lo otro, cuando Cristo regrese, vamos a estar con Él. Eso es. Porque no somos eternos en esta tierra. Pero mientras estemos acá, tenemos que tener la convicción de que Dios estará con nosotros en todo tiempo. Por eso le decía que no solamente necesitamos creer, sino que necesitamos creyentes que tengan convicción para poder compartir esto con otros. Porque si no tenemos convicción, ¿de qué vamos a compartirle a los demás? ¿Qué le vamos a decir a los demás? Por eso tenemos que estar al tanto de las noticias, queridos hermanos. Pero tenemos que estar al tanto de la palabra, de la promesa del Señor también. No podemos quedarnos solamente con las noticias. Y a veces uno conversa con gente creyente y la verdad que asustado. No es un tiempo fácil. Pero Dios nos ha dejado una palabra para este tiempo. Para este tiempo Dios nos ha preparado. Para este tiempo. Dios conocía este tiempo claro. Por eso es que es sumamente importante que usted y yo, hoy más que nunca, nos tomemos de la palabra del Señor. Que nos tomemos de la intimidad con el Señor. Y si no tenemos convicciones claras, pidámosle al Señor. Metámonos en la palabra, en la intimidad con el Señor. Y en la oportunidad que tengamos, ya sea por las redes sociales o donde vamos, compartamos de la palabra. Hablemos de la gente. Seamos intencionales. Donde salgamos, usted tiene la oportunidad, ya sea como digo, a través del WhatsApp, a través, como dice, de Facebook, a través del Instagram o cualquier red social, si usted tiene la oportunidad, comparta de la promesa que hay del Señor, comparta, porque la gente tiene necesidad, la gente está asustada y necesita una palabra que lo pueda mantener en paz y firme y con una convicción clara de quién es Dios. Y para eso estamos nosotros. Por eso lo que dice el salmista, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza. Entonces, si Él es nuestro refugio, si Él es nuestra fuerza, si Él es nuestra salvación, si Él es nuestra paz, que se note, hermano, que se note. Y quiero terminar con esto. La esposa de Martín Lutero en un momento dice que llega Martín Lutero y la encuentra toda vestida de negro. Y él le pregunta y le dice, pero mujer, ¿qué te pasa? Parece que si te hubiera muerto alguien. ¿Qué te pasó? Y ella le dijo, es que se murió Dios. Y él le dice, pero ¿cómo habla esa semejante herejía? Dios no está muerto. Pero ella dijo, pero la forma en como yo te veo a ti, amargado, sin esperanza, temeroso, cabizbajo, pareciera que Dios se hubiera muerto. Entonces, si Dios no está muerto, que se te note, que se te note que en ti está el Espíritu Santo, que se te note que tienes esperanza, que se te note que tienes vida en ti, que se te note, deja que pueda fluir nuevamente lo que dice la palabra, esos ríos de agua viva, porque hay gente que necesita de ese río que pueda fluir. Que se note que seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos manifestar lo que es la palabra del Señor, que podamos proclamar la palabra del Señor, pero que se note que hay vida en nosotros, que está Cristo morando en nosotros, que está el Espíritu Santo, pero que se note. Porque en muchas ocasiones, hermanos queridos, pareciera que no. Y basta que cambie la circunstancia y parece que hasta ahí llegó el Evangelio, hasta ahí llegó el cristianismo. Por eso que hoy más que nunca necesitamos tener creyentes con convicción. Que Dios nos ayude para que así sea y podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aún en esta tierra. Mucha gente ha partido, miles de personas han partido. La pregunta es, ¿por qué Dios nos tiene a usted y a mí? ¿Porque somos mejores? No. Algún propósito tiene el Señor. Pero llegando el momento, como dice el apóstol Pablo, ya sea que estemos aquí, cuando regrese el Señor, ya sea que estemos aquí o hayamos partido, vamos a estar por siempre con Él. Y hay muchos que necesitan conocer esa palabra y esa promesa. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos ayude a ser creyentes con convicción. Padre, damos gracias en esta hora por tu presencia, agradecer por este tiempo que tú nos has dado, Dios bendito. Padre,
Queremos rogar, Dios bendito, que esta palabra, Señor Dios maravilloso, pueda producir el fruto debido, Señor Dios, en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar con convicción, con fuerza, con fortaleza, sabiendo sobre todas las cosas que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que tú no nos has desamparado, que tú no nos vas a dejar. Y la promesa suya, Señor, es de que usted estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Su promesa es de que sin duda había aflicción en el mundo, pero dijo: tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Oramos, Padre Santo, rogando que esta palabra, Dios maravilloso, Señor, también la podamos compartir con otros, Dios bendito. Bendice cada hogar, cada familia que está conectada en esta tarde, Dios eterno. Y agradecemos por esta oportunidad. Les bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.